hoy, cómo estamos. Muchas gracias. Pues otra vez, gracias por la invitación. César, felicidades por tu futuro encargo, que hoy ya públicamente conocemos. Digo yo que César enfrentará una labor francamente ardua. Se trata de un proceso de reconstrucción muy amplio, ¿no? Omnicomprensivo, omniabarcante en muchas de las dimensiones que pueden cambiarle el rostro y el futuro de patrones urbanos a la propia ciudad, que quedó en un momento hasta donde nosotros dejamos esa comisión, que fue ya hace varios meses. Sí. Realmente nosotros nos tocó poner la base, los cimientos, ese primer programa de reconstrucción con sus 11 directrices generales, haber encauzado apenas el inicio del conjunto de 6 censos que dispone la ley para la reconstrucción. Y el balance estaba en una situación apurada, ¿no? Ciertamente, aún con condiciones de emergencia, porque esos procesos naturalmente no son fáciles de zanjar, no es fácil salir de ese espacio. Incluso creo que hay hoy todavía condiciones que vienen de esa emergencia 10 meses después, ¿no? Y un elemento central, crucial que nosotros dejamos, decimos Ricardo Becerra, que era comisionado para la reconstrucción, y tu servidor, haber dispuesto una política de diálogo muy importante. Habíamos hecho en los 3 primeros meses de ese trabajo que nos tocó 182 recorridos. Habíamos estimado una charla permanente, un diálogo intenso, crítico, emotivo con las personas afectadas por este sismo, por los damnificados, con alrededor de 5.600, 5.700 personas. Y eso encauzaba y permitía que políticamente fueras al frente a dar respuesta a la ciudadanía. Creo que esa es una virtud importante. La segunda, haber encauzado el programa con directrices generales. La política de reconstrucción no se hace detrás de un gabinete o detrás de un escritorio. Hay que ir a enfrentar la situación crítica y es más, ese proceso reclama por su naturaleza un liderazgo político obligado. No se vale estar detrás del escritorio, detrás de las inercias burocráticas que frenan muchísimos de los procesos de reconstrucción para salir y hacer sentir a la gente que su gobierno está de lado, que van de la mano con ellos y que hay posibilidades de abrir alternativas para un proceso reconstructivo de a de veras. Carlos, platícale a nuestro auditorio, hay que recordarles por qué motivo ustedes dejaron de participar en la comisión. Creo que es importante porque eso también nos da el antecedente, ¿no? Bueno, sin duda, nosotros veníamos encauzando poco a poco el proceso de integración de esa comisión. Había un conjunto de especialistas, entre los que destacan y personalidades, gente muy reconocida, muy connotada en sus ámbitos de trayectoria profesional, como Mauricio Merino, Katia de Artigues, Fernando Tudela, Xoli Pérez Campos, del Sismológico Nacional. No quisiera omitir 8 grandes compañeros y personas de trabajo allá. Hubo un diferendo que hizo, digamos que partió de una disposición de la propia Asamblea Legislativa para arrogarse un conjunto de facultades decisorias por sobre el Ejecutivo de la ciudad y que hacían que la comisión en los hechos, al no poder definir prioridades para encauzar el proceso de reconstrucción sobre el dinero que había aprobado la propia Asamblea Legislativa, pues la hacía inoperante. Y en esa determinación, pues de carácter irresoluble a juicio nuestro, donde ya habían aprobado el conjunto de dinero para los primeros 8.700 millones, más otros elementos, digamos, de recursos que daban casi 14.000 millones de pesos, pues nos fue imposible sostener esa comisión en el carácter operativo y sobre la base de prioridades que pudieran encaminar de mejor manera la comisión. Así fue que pues terminamos saliendo de esa comisión hacia febrero del año en curso. César Craveto, pues te toca prácticamente comenzar de cero, ¿lo ves así? En este antecedente, pues... Pues yo no diría comenzar de cero, porque en realidad, como bien dice Carlos, hay algo realizado. De hecho, ayer iniciaron los trabajos de algunos edificios. Prácticamente todos los edificios están censados. Nos falta toda la zona del oriente de la ciudad, que ahí sí la parte del censo no ha avanzado. Hay algunas acciones que se han realizado, aunque si lo vemos en perspectiva después de 10 meses, pues se pudo haber avanzado mucho más de lo que se ha avanzado, por muchos motivos, por muchas razones, ¿no? Creo que desde que inició
desde el mismo 19 de septiembre, días posteriores se fueron tomando malas decisiones, no por la comisión, no había comisión siquiera, pero por el propio gobierno de la ciudad. Después el tema de la ley, que también generó no las mejores condiciones para los damnificados, hubo mucho rechazo a cómo se aprobó esta ley, los términos de la ley donde no daban certeza. En aquel momento en la Asamblea Legislativa pues nos tocó llevar la voz de muchos damnificados que decían no es el tipo de ley que queremos. Se impuso ahí una mayoría, se impuso una ley que nosotros lo dijimos no va a resolver, al contrario va a enredar, y lo que ocurrió, enredó. Exacto. Y después la cereza del pastel, pues esta agandalle que pretendieron 3 diputados de la Asamblea Legislativa de ser ellos los que definieran en dónde se iban a gastar los recursos, pues hizo que se generara más conflicto. La sociedad civil salió a pegar un grito al cielo, nosotros presentamos controversias constitucionales en la Suprema Corte, la Corte dio entrada y después también empezaron las voces al interior de la propia comisión de decir no estamos de acuerdo con ello, renuncia a la comisión en pleno prácticamente, el jefe de gobierno manda una iniciativa para echar atrás eso, entonces todo eso fue retrasando y ahora estamos en una condición no la más favorable porque, insisto, después de 10 meses hay cientos o miles de damnificados que todavía no ven claro cuál va a ser la salida a su problemática. Pero bueno, ese es digamos, el diagnóstico, pero pues nos va a tocar entrar en esas condiciones, primero con la claridad de que es un tema prioritario para el próximo gobierno, para la doctora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno electa. Segundo, que siendo prioridad va a haber recursos de la ciudad para atender el tema. Vamos a ver también cuántos recursos podemos tener del gobierno federal. Voy a tocar todas las puertas de empresarios, fundaciones, etcétera, también para que ayuden. Y vamos también a utilizar donde se pueda y con el consentimiento de los damnificados este recurso que hay en la propia ley de porcentajes de redensificación, donde técnicamente se pueda y donde haya acuerdo con los vecinos para que así sea. ¿Por qué? ¿Cuál es nuestra visión del asunto? Que toda la gente que perdió su vivienda por el sismo se le tiene que reponer sin costo. Exacto. Ese es el ofrecimiento, ese es el planteamiento que hizo Morena desde cuando estábamos discutiendo el tema en la ley, y por supuesto que se retomó por parte de la candidata en aquel entonces, Claudia Sheinbaum, y ahora la jefa de gobierno electa está refrendando ese compromiso que el próximo gobierno tiene con los damnificados del sismo. Ahora, Carlos, del trabajo que ustedes pudieron hacer en ese momento, ¿hay una idea de cuántos son los damnificados que necesitan esta vivienda? Porque tiene razón César, de repente se hizo el mapeo en unas zonas, quizás las zonas donde había presencia mediática, y también zonas donde hay una gran influencia, como la Cuauhtémoc, como la Benito Juárez, como, esas 2 delegaciones, Coyoacán, evidentemente la parte de Tlalpan. Pero yo también creo que Xochimilco y Tláhuac Iztapalapa se quedaron olvidadas. Y en Tláhuac, por ejemplo, una colonia que de verdad está como intransitable es la colonia del Mar, ¿no? Donde no solo hay algunas viviendas perdidas, sino también grietas, es como una zona minada. ¿Pudieron hacer un censo o tampoco se pudo terminar precisamente por toda la dinámica que fue tan interrumpida? Yo recuerdo un dato que me parece central. Y a diferencia del sismo del 85, donde hablábamos de una zona cero, digamos, de la damnificación, de la afectación por el fenómeno sísmico, en esta ocasión, 32 años después, no podemos hablar de una zona cero de afectación como tal. Hablamos de una, decimos Ricardo y yo, en interminables conversaciones después de haber pasado por ese espacio, pues de una gran media luna que corre evidentemente desde el suroriente de la ciudad, Xochimilco,
Tláhuac, Iztapalapa, la parte al sur también de Tlalpan, para subir por Coyoacán, Benito Juárez, la Cuauhtémoc y llegar, ustedes recordarán el episodio catastrófico del mediatizado edificio de Coquimbo 911, aquel Sí. en medio en medio de 2 edificios, era un conjunto de 3 edificios y que termina derrumbado justamente el 19 de septiembre. Entonces decíamos que hay que existe una gran media luna de zonas de afectación y que tiene un carácter distinto. En el sentido de que en el centro, pues puedes hablar y ver más un conjunto de edificios habitacionales, de unidades condominales, más que vivienda unifamiliar, aunque por supuesto también la hay. Y si tú te asomas a la orilla de la periferia del oriente y del sur de la ciudad, lo que vas a encontrar es un montón de vivienda unifamiliar en condiciones de precariedad, muchas de ellas también en condiciones de irregularidad, en uso de suelo de conservación, pero que afectó de una manera masiva como probablemente no habíamos visto, a pesar de que el sismo en su intensidad o en su magnitud no se compara con la del 85. Sí. Y habíamos estimado en un esfuerzo que me parece un dato fundamental, y estoy seguro que César seguramente ya lo conoce, y tiene que ver con... Habíamos hecho un primer balance en la plataforma de la Ciudad de México donde se registraba ese inventario de daños preliminar, pues por ahí de 20,000 unidades o viviendas registradas. Cuando nosotros dejamos la comisión, por fortuna, habíamos tenido ya colaboración y coordinación con los gobiernos delegacionales, que además son los primeros respondientes en una catástrofe como esta, y habíamos sumado ya un balance de 30,000 adicionales, que no habían estado, que había que compulsarlos, había que revisar esos datos, pero ya teníamos una bolsa adicional de viviendas que no estaban registradas en esa plataforma. Y si hablamos nada más del registro de apoyo de renta, que dio originalmente, creo yo, en una buena medida el gobierno de la ciudad al inicio, estábamos hablando de una afectación de cerca de 27,000 familias. Entonces, de 27,000 viviendas. Viviendas, sí. Ajá. Ahora, César, por ejemplo, de las experiencias o de las situaciones que ya vivimos, ¿cuáles son las que ustedes no retomarían? Por ejemplo, justo la ayuda para la renta. Fue una buena intención que resultó después un caos. Había gente que cobraba doble esa renta, otra que no presentaba la documentación que pues comprobaba que no tenían ya la vivienda, hubo quien se quedó con el dinero, es decir, muchas irregularidades. Luego, otra de las propuestas era justo, te presto 2 millones de pesos para que reconstruyas, con una tasa de interés que mucha de la gente o estaba terminando de pagar su hipoteca, o ya la había pagado, o ya se había endeudado, o simple y sencillamente pagaba una renta o algo, porque no hay para comprar una vivienda. Sí, bueno, yo creo que hay varios temas que no vamos a repetir. Exacto, estos no lo vamos a hacer. Primero, yo creo que los damnificados tienen claro que los procesos no son tan rápidos, pero no es lo mismo que estés esperando a que se reconstruya tu vivienda en el garage de una casa de un familiar hacinado con un hermano o en un campamento, o gastando una renta que los 3,000 o 4,000 pesos que da el gobierno no te alcanza, a que estés en otras condiciones. Claro. Creo que ahí, desde la propia forma en que se planteó la ayuda a los damnificados, pues fue real. Nosotros lo dijimos, 3,000 pesos en una ciudad como la Ciudad de México, ¿para qué te alcanza? Pues es un paliativo, pero no es una solución. Nosotros decíamos, ahí hay que buscar con los inmobiliarios, con el propio INVI, con el Infonavit, etcétera, hasta llegar con hoteles y rentarles espacios que no tienen ocupados para resolverlo primero, que la gente tenga un techo y esté tranquila, porque entonces así puedes planear, pero en una situación de incertidumbre, pues ¿cómo planeas? ¿Cómo le pides al ciudadano, cómo le pides al damnificado que esté tranquilo, que te espere el año o el año y medio que te va a llevar en reconstruir su vivienda? Pero en cambio, si están en un espacio, digamos, si no es lo mismo su casa, pero en un espacio similar,
pues va a estar la gente más tranquila y con calma va a poder resolver, pensar, etcétera. Creo que es un tema que no deberíamos de repetir y que tenemos que atender, porque ahora, por ejemplo, el nuevo esquema son 5 meses de renta de 4,000 pesos. Esos 5 meses de renta se acaban en octubre. ¿Qué vamos a hacer de noviembre en adelante? Pues tenemos que resolverlo, ya lo vamos a tener que resolver el próximo gobierno. ¿Qué otra cosa no vamos a hacer? Es una emergencia, al fin de cuentas, y lo voy a decir con toda claridad. Se levanta la emergencia por una decisión política de Miguel Ángel Mancera, porque se tenía que ir de candidato y no se podía ir con una emergencia en la ciudad. Entonces se levanta el estado de emergencia para que el señor se pueda ir a su candidatura. Pero en realidad la emergencia ya pasó. No. Entonces, no podemos atender una emergencia con procedimientos administrativos típicos de un gobierno, que todos sabemos que son tortuosos, complicados. No podemos decir a la gente, no empezamos a reconstruirte si no me presentas todos estos papeles, cuando sabemos primero que la mitad de las viviendas en esta ciudad no están regularizadas y cuando a mucha gente se le quedaron los papeles en el departamento caído, en la casa caída. Entonces, tenemos que ser mucho más ejecutivos. Sí. Tenemos que brincarnos muchos de esas trabas burocráticas para empezar a resolver, porque si esperamos a que cada ciudadano cumpla con todos los trámites que te dice el procedimiento de cada una de las dependencias, pues vamos a pasar nosotros 3 años y no vamos a resolver. Entonces, nosotros vamos a revisar jurídicamente cómo podemos brincarnos tantas trabas burocráticas y empezar a tomar decisiones ejecutivas. Obviamente, transparentes, que toda la ciudadanía sepa que cada peso se va a invertir en qué se va a invertir y que todas las decisiones para romper esa burocracia son en beneficio de la gente. Eso es muy importante, o sea, que haya claridad al respecto. Tercero, que haya el mismo trato a todos. Qué bueno que hoy se van a empezar a reconstruir las viviendas de la unidad habitacional que está en Calzada de Tlalpan, qué bueno. Pero se le tiene que dar el mismo trato a los demás, porque no puede ser que nada más porque se cierre una calle se atienda a unos, porque entonces el mensaje es tienen que cerrar calles para que se atienda. No, se le tiene que dar el mismo trato a todos. Todos los damnificados tienen que saber cuáles son los beneficios a los cuales pueden acceder, y que ese trato, insisto, va a ser similar a todos los damnificados. Porque cuando tú mandas un mensaje así, también mandas tranquilidad. Dices, bueno, no me necesito organizar a través para que me atiendan. Por ser damnificado ya voy a tener la atención del gobierno de la ciudad. Son 3 de los temas que nosotros hemos analizado y que sin duda vamos a tener que implementar para agilizar la reconstrucción. César Cravioto, Carlos Flores, vamos a hacernos hablando del tema de la reconstrucción en la Ciudad de México luego de los sismos del 19 de septiembre. Y ya entrábamos al punto de la transparencia. César Cravioto, vocero de Morena y también futuro comisionador para reconstrucción a partir de diciembre, que ya entre en funciones Claudia Sheinbaum, hablaba de este tema, de el trato igual, equitativo para todos los damnificados, irles diciendo en qué procesos van, quién empieza y por qué empiezan así, y la transparencia en el uso de los recursos. Carlos, ¿qué pasó desde tu perspectiva? Porque sé que otro de los puntos fue eso, ¿no? Cuando la Asamblea quería determinar dónde y cómo, también quería tener el control de los recursos públicos. Desde tu experiencia, ¿qué pasó con el manejo? ¿Dónde están? ¿Hay claridad de cuánto dinero es? No solo de la parte que era del gobierno federal o de los recursos públicos, sino de las donaciones. ¿Dónde está ese dinero? Habíamos dicho nosotros en aquel momento que por cuanto hacía los recursos que había asignado la Asamblea, pues la comisión se convertía en un ente inoperante, porque ya había una predisposición y una preasignación de recursos. Entonces, el estudio, las bases científicas, criterios universales, no arbitrarios ni clientelares que propusiera la propia Comisión para la Reconstrucción, pues no tendrían ningún sentido si ya estaban etiquetados esos recursos. Habíamos sugerido desde aquel momento y en la intensidad de ese debate tan importante, a propuesta de la Comisión, la creación de un fideicomiso público, donde pudiéramos saber en dónde se originaba cada peso
y hacia dónde se destinaba cada uno de los centavos que estuvieran dispuestos en ese fondo. Era la mejor forma, no para crear una sola bolsa, sino para saber efectivamente dónde estaba el conjunto de recursos y en qué etapa estaba cursando, que era muy importante. Hay espacios donde la etapa va mucho más avanzada que en otros, pues producto de un montón de circunstancias que ocurren luego de una catástrofe. Por ejemplo, la concertación o no vecinal, ¿no? De repente los vecinos van por un camino, suman mayoría y luego viene otra decisión que les hace cambiar de rumbo. Entonces van en distintas circunstancias y en distinta etapa, pero sin duda alguna es una de las, digamos, de los temas más importantes que quedaron como consecuencia del desgaste y de la anulación de aquella comisión. Yo no he visto ahora, entiendo que se constituyó un nuevo fondo, un nuevo fideicomiso. No sabría yo si esos recursos son claros o están utilizados con claridad, no solamente para saber de cuántos son las pequeñas o grandes bolsas para atender a los damnificados, sino tener la capacidad de saber hacia dónde fueron, en qué familias, en qué condominios, en qué circunstancias, porque César apunta a un tema francamente muy importante y sujeto a un debate y a una deliberación muy intensa, que tiene que ver con la gratuidad universal como criterio de la reconstrucción, ¿no? Que entiendo es un poco la propuesta de la política que nos ha planteado, y otro, ¿no? De acuerdo a las propias circunstancias del conjunto de personas afectadas. Bueno, también para eso es muy importante tener plena transparencia y saber perfectamente dónde se dispone cada recurso, justamente pues para que no tengamos políticas clientelares y mucho menos arbitrarias, porque además la reconstrucción tiende a estar sujeta a un conjunto de presiones sociales y el gobierno, la comisión, quien tome las determinaciones de ese proceso reconstructivo, deberán ser capaces de no agotar las decisiones justamente por la presión social, que además conforme pase el tiempo, conforme avanza y pasan los meses, seguramente va a ser mucho más intensa. Ya no hay el mismo ánimo de espera, de detenerse un poquito, de hacer una pausa, como al principio del proceso reconstructivo. La gente sigue viendo sus ruinas y no hay nada más doloroso que continuar viendo las ruinas en la calle de uno o en la calle del vecino, ¿no? Y saber que el proceso no solamente no avanza, sino que está francamente detenido. La inacción es lo que realmente se espera. César, yo la última cifra que escuché, que vi publicada en los medios, es que hay 2.500 millones de pesos para esta etapa de la reconstrucción. Pero ya no me queda claro si son parte del mismo presupuesto, si es una nueva bolsa. ¿Tú tienes idea? O sea, se aprueban en la Asamblea Legislativa más de 8.000 millones de pesos, más hay otros recursos federales del FONADEM, que llega todo hasta casi 15.000 millones de pesos. Lo que hoy nos dice la actual comisión es que esos primeros 8.000 millones prácticamente ya se fueron todos, por lo menos asignados. No sabemos, todavía no llegamos a ese nivel de saber si ya están ejercidos o solamente ya están asignados a distintas dependencias para distintas tareas. El jefe de gobierno había mandado una iniciativa para que 600 millones de pesos se pudieran cambiar de rubro. Nosotros nos opusimos y les dijimos, pues primero 600 millones no van a resolver y segundo, no es necesario que regrese a la Asamblea Legislativa, que ya sabemos todos cómo se pintan las cosas por allá. Entonces lo que optó el jefe de gobierno es decir, del FONADEM mandamos 2.500 millones al fideicomiso. ¿Cuáles son, digamos, las reglas mínimas de este fideicomiso o el acuerdo sobre el gasto de estos 2.500 millones que van a ser exclusivamente para vivienda? Ya de estos 2.500 ya no va a ser para infraestructura hidráulica, para caminos, para escuelas, para rentas, no, va a ser para reconstrucción de vivienda. Ese es, digamos, un primer planteamiento de esos 2.500 millones. Si bien este gobierno que está en funciones va a tomar las decisiones de en qué gastar, nosotros ya vamos a tener la información y vamos a opinar o a dar nuestro punto de vista, aunque las decisiones las va a seguir tomando este gobierno hasta el 4 de diciembre. Pero sí ya vamos a saber en qué se va a gastar estos 2.500 millones, en qué inmuebles, cuánto en cada inmueble y qué tipo de obra se va a realizar de estos 2.500. De lo anterior, bueno, pues ya le tocará a la Contraloría de la Ciudad
a la Auditoría Superior de la Ciudad de México, pues hacer las auditorías y decirnos qué pasó con esos recursos, si se ejercieron bien, si no se ejercieron bien, etcétera. No es mi función va a ser atender a los damnificados, es llevar a cabo la reconstrucción hacia adelante. Lo que ocurrió atrás, pues habrá otras instancias que tienen que hacer la revisión. Esto es importante. Y la otra parte sobre el tema de los recursos, bueno, nos parecía verdaderamente alarmante cómo la anterior comisión, cuando se da este gran asunto de qué pasó con los recursos, la propia comisión nos decía, bueno, de hecho se dieron a conocer oficios donde querían estos diputados que el recurso se fuera para cosas que no eran fundamentales para la reconstrucción. Bueno, ya no sabemos si se le puso un freno o algo se gastó de eso, claro, o todo se gastó al programa que ya tenía planteado la Comisión de Reconstrucción. Eso ahorita está en un limbo, está en un hoyo negro, pero de que tiene que salir a la luz, tiene que salir. Y nosotros tenemos la obligación de transparentar a partir del 5 de diciembre cada peso que gastemos. Es muy importante porque eso va a dar confianza, eso va a dar certidumbre, eso le va a dar tranquilidad a todos los damnificados, saber que cada peso se va a gastar correctamente y atendiendo a todos los damnificados del sismo. Y hubo también un señalamiento, que eso lo vimos todos en los debates cuando para la jefatura de gobierno, bueno, el gobierno de la Ciudad de México, pues había señalamientos, ¿no?, de que en el PRD o en el actual gobierno se habían desviado parte de los recursos para la reconstrucción para la campaña de Barrales. ¿Tú cómo ves esto? Pues fíjate que ahí sí no tendría yo información suficiente. Yo nos quedamos nosotros hasta el momento en el que pusimos comunicaciones oficiales a la Comisión de Gobierno de aquella integración de la Asamblea Legislativa, pues para saber primero cuántos recursos eran. Segundo, en dónde estaban asignados o hacia dónde estaban dispuestos estos 8,700 más los otros que ya venían etiquetados, que sumaban los casi 15,000 millones que comenta César. Y nosotros nos quedamos hasta esa circunstancia, ¿no? Donde eso nos dice, pues este proceso se agotó presupuestalmente el 29 de diciembre de 2017 y pues comprenderán tú, César, los amigos que nos ven, pues que evidentemente eso hacía nugatorio cualquier efecto positivo de la comisión. No sin antes dejar muy claro que sí comprometimos una propuesta de fideicomiso presentada a las autoridades del gobierno de la ciudad, como correspondía a una comisión profesional, seria, ¿no? Además del justo reclamo hacia quienes incluso en desplegados se habían comprometido, estos 3 diputados, ¿no?, estos legisladores, a echar atrás las decisiones que habían aprobado en esta cúpula, digamos, en la propia Asamblea Legislativa. Y creo yo que quizá más importante aún es que luego del impasse, como en aquel momento lo denominó el entonces jefe de gobierno, una vez que salimos nosotros de la comisión, a la vuelta con la designación de un nuevo comisionado, se da un nuevo rumbo a esa comisión que les permite, entiendo yo hasta el día de hoy, pues tener estas bolsas de recursos e irlas aprobando y asignando temporalmente, gradualmente, no de golpe, sino, entiendo, con base en las prioridades de esa comisión, y ojalá que así sea, porque el proceso reconstructivo es dinámico, es cambiante, la necesidad con la que comienzas ya no es la misma 10 meses después, es natural, ¿no? Es una obviedad, ¿no? Y lo más destacado en este momento, pues es comprender que la reconstrucción no es un proceso lineal, es gradual, y las necesidades, además, conforme avanza el tiempo, incrementan, aparecen viejos problemas que no fueron detectados al inicio, y una cosa peor, en la certeza sísmica con la que vive la ciudad. Aquí sigue temblando. Sí. Y entonces, pues tienes posibilidad de incrementar un daño que originalmente quizá no lo habías detectado en una revisión inicial. Vamos a esta etapa ya de conclusiones, y César Cravioto, me gustaría que me dijeras cuáles van a ser las prioridades, a qué le van a poner atención. Son muchas las necesidades, como bien decía Carlos Flores, en este tiempo salen más.
te comentábamos en el corte comercial de los casos, no solo de las personas que perdieron su vivienda, su espacio, su patrimonio, sino de personas que perdieron a sus familiares dentro de esos derrumbes, y que el joven no solo pierde a la hermana que lo ayudaba a sostener con sus estudios, sino se queda solo con las 2 hijas de la hermana. Entonces, son situaciones. Otros donde no había la certeza del patrimonio porque muchas personas no alcanzaron a hacer todo el proceso de escrituración, o si estaban en proceso de hipoteca, a cambiar el predial a que quedara el nombre. Entonces no pueden comprobar que efectivamente esa casa hipotecada la estaban pagando ellos para ellos. Entonces, es decir, empezaron a salir más otras necesidades, ¿no? Pues los problemas que tiene cualquier familia y que se agravan con un hecho como estos. Por eso, en esta discusión que hacíamos de la propia ley, decíamos, es que en la ley no se está poniendo en el centro lo más importante, que son las personas. En la ley parecía que era un asunto de ladrillos, de cómo levantamos edificios y no cómo atendemos esas necesidades que estás diciendo, porque como esas hay miles de historias en la ciudad, gente que no solo perdió su casa, sino que ahí trabajaba y se le fue su computadora o se le fue su máquina donde hacía pasteles o su horno, ¿sí? Y no solo se quedó sin vivienda, sino que se quedó sin la fuente de sus ingresos, o que falleció el papá y que el papá era el que sostenía la familia, etcétera. Entonces, tenemos que regresar a eso. O sea, tenemos que revisar cada caso y tenemos que atender con esa visión de que lo primero es reconstruir personas y reconstruir familias y también, obviamente, a la par reconstruir viviendas. Pero porque si no lo hacemos con ese enfoque, pues de aquí a que reconstruimos las viviendas, que pueden tardar varios meses, ¿qué va a hacer de esas familias? Se va a ir agravando su situación. Hoy ya tenemos decenas de muertos post-sismo, adultos mayores que por estar en situaciones precarias fallecieron, que probablemente si no hubiera ocurrido el sismo o no estuvieran en esas situaciones precarias no hubieran fallecido posterior al sismo. Entonces, no podemos nosotros seguirnos de largo diciendo lo importante es levantar ladrillos y no voltear a ver justamente esas necesidades. Entonces tenemos que ver esas necesidades, tenemos que hacer una revisión de cómo atendemos esas necesidades, no solo un censo de cuántas casas, sino un censo de la situación que tiene actualmente esa familia. Habrá familias que dicen que lograron probablemente que alguien les prestara un departamento y que ya están en mejores condiciones. Bueno, pues a esa familia la palomeamos, sí, y decimos, bueno, están en buenas condiciones, nada más le levantamos su vivienda. Pero habrá familias como la de este joven, ¿qué está pasando? ¿Cómo están esas niñas? ¿Tiene empleo ese joven o no tiene empleo ese joven? Porque son, insisto, son historias de personas, de familias, no solo de reconstrucción de viviendas. Entonces, ¿cuál va a ser el enfoque en el gobierno de Claudia Sheinbaum? Va a ser el enfoque en las necesidades de las personas. Por supuesto que la vivienda es importante, es fundamental, pero tenemos que irnos un paso atrás y decir cómo está cada una de esas familias que perdió su vivienda, cómo está cada una de esas familias que perdió un familiar, porque los tenemos que atender, porque no va a estar el 6 de diciembre no van a estar sus viviendas reconstruidas, pero el 6 de diciembre sí podemos empezar a atenderlos con este enfoque. Carlos Flores, ¿qué le recomendarías a César que va a tomar la estafeta desde tu visión y experiencia? Fíjate que escuchando a César yo me quedo con una cosa que hemos reflexionado muchísimo Ricardo y yo, y les contaba también en el corte en este libro que estamos preparando como Lecciones del Sismo. Me parece que hay que leer el contexto, y el contexto significa vivir en democracia. No es lo mismo el contexto de reconstrucción o para la reconstrucción actual que lo que tuvimos en el 85. No emergemos donde había un partido hegemónico, un régimen absolutamente autoritario, un conjunto de medios muy discreto y concentrados, sino al revés. Y la prioridad más importante es colocar a las personas damnificadas en el centro de la política de reconstrucción. Un segundo elemento central, ya que está constituida la comisión, pues es que no sea parte de una facción o partido,